Bueno, lo primero que quiero que hagáis es meteros en esta dirección de GitHub, que es un repositorio en el que está todo el material. Regular. Es Carranza 96 barra DL Seminar. Ahí. Y ahí está todo el material que vamos a ver en las dos clases. Luego, dentro del GitHub, pues tenéis aquí un enlace a las diapositivas para que me podáis ir siguiendo un poco mejor por si los de atrás no lo veis muy bien. Y bueno, ya ha dicho Pepe un poco cómo va a estar estructurado el curso. En principio vamos a dar un poquito de teoría al principio para explicar los conceptos más básicos de las redes neuronales. Y luego vamos a ver las distintas arquitecturas que existen. Y ya el segundo día pues pasaremos a centrarnos directamente en el problema de Time Series Forecasting, que es la predicción con series temporales. Entonces vamos a empezar con la teoría. Venga, pues no sé, aquí hay un grupo muy heterogéneo, no sé qué nivel de redes neuronales tendréis, pero bueno, vamos a empezar por lo más básico, que sería una neurona, y vamos avanzando a partir de ahí. Bueno, sabéis o tendréis una idea del concepto de red neuronal, que está formado por un conjunto de neuronas que tienen unas conexiones y lo que hace básicamente es dar una entrada, esas conexiones hacen unas operaciones matemáticas y dan una salida. Ese es el principio básico de una red neuronal. Y eso es lo que sería la neurona. Entonces, ¿cómo se define una neurona? Pues la neurona tiene sus entradas y sus salidas. Y aparte otros componentes que vamos a ir desglosando poco a poco. En primer lugar, las entradas de una neurona pues pueden ser variables, y estas entradas lo que vamos a hacer es multiplicarlo por unos pesos, pasarlos por una función de activación. Ahora vamos a ver eso de la función de activación, qué significa. Además le vamos a meter un factor corrector o bias, que se conoce como bias, y todas estas multiplicaciones de un valor por otro los vamos sumando y al final damos una salida. Eso es lo más básico de una red neuronal, y a partir de aquí se puede explicar pues cómo funciona todo, ¿no? Entonces, como he dicho, pues al final lo que tenemos es una suma pesada de un conjunto de entradas y vamos a tener una salida. La función de activación, pues esto es un concepto que se introduce para que tengamos una componente no lineal dentro de la función que vamos a modelar con la red neuronal, y esto nos va a permitir pues modelar funciones que sean no lineales. ¿Y esto qué significa? Pues mira, hay bastantes funciones de activación, ¿vale? Nosotros nos vamos a centrar en las más básicas y las más usadas. La función sigmoide, la función ReLU y la softmax. En palabras simples, ¿qué significa esto? Significa que todos los valores de entrada, la sigmoide lo que nos va a hacer es ponerlos entre el 0 y el 1, ¿vale? Y la ReLU lo que va a hacer es ponernos los valores, los negativos nos los va a poner a 0 y los positivos va a mantener el mismo valor. Con esto que conseguimos que no haya valores negativos en la red. Y eso veremos luego porque es importante. Y la softmax también pasaré a explicarla luego en el caso de clasificación multiclase. Bien, entonces ya hemos dicho que la red lo que es un conjunto de neuronas que están conectadas. ¿Y qué es lo que queremos conseguir? ¿Qué es lo que queremos hacer? Una red neuronal no es más que un modelo matemático, una función, y lo que queremos es optimizar una función. Es decir, todo esto es un proceso de optimización, un problema de optimización puro y duro. ¿Y en qué consiste esa optimización? En encontrar los pesos adecuados, es decir, estos valores por los que vamos a multiplicar nuestras entradas, tenemos que encontrar cuáles son los valores adecuados para que nos den la salida que esperamos. Es decir, el ejemplo que vamos a ver luego de las imágenes. Pues dado una imagen que es un perro, queremos que nuestra red neuronal sea capaz de
multiplicar los valores de la imagen por una serie de valores que a priori desconocemos y que son los que queremos encontrar, para que al final esta ahí nos salga que es un perro y no es un gato o otro tipo de objeto. Entonces seguimos. Ya hemos explicado lo que sería el componente básico de una red neuronal. Como hemos dicho, lo que queremos es juntar o combinar una serie de neuronas a lo largo de unas capas para hacer todas estas multiplicaciones que hemos comentado y que nos den la salida esperada. Entonces, vuelvo a insistir en el hecho de que lo que queremos hacer es optimizar los valores de estas conexiones, ¿vale? Para que nos dé la salida que queremos. Este es el caso de la red neuronal más básica que se conoce, que es el perceptrón multicapa, que básicamente son una serie de capas ocultas, una entrada, una serie de capas ocultas y una salida. El número de capas ocultas, pues a gusto del consumidor, dependiendo del problema, luego veremos los ejemplos, se pueden poner más o menos. Pero es simplemente eso. Cada neurona va a estar conectada con todas las neuronas de la capa siguiente. Y así sucesivamente en todas las capas que pongamos. Bien, ¿por dónde iba? Entonces, tenemos que optimizar esa serie de pesos. Hemos dicho que un programa de optimización, pues vamos a ver en qué consiste esa optimización. Lo que queremos hacer básicamente es encontrar el mínimo o el máximo de una función. Vamos a definir una función de coste, ¿vale? Que eso los que estáis en primero o en segundo, que creo que hay algunos de aquí, estaréis dando ahora en matemáticas eso, ¿no? Optimizar las funciones con el descenso por gradiente. Entonces, básicamente lo que queremos es encontrar el gradiente de la función, la dirección de máximo descenso del gradiente, y vamos a ir bajando buscando el mínimo. Esta es una simplificación muy básica. Esto es mucho más complicado porque hay muchísimos más parámetros, pero básicamente la idea fundamental es esa, ir dando pasos en la dirección del descenso para encontrar el mínimo de la función. Vamos a un ejemplo gráfico, ¿no? Lo que se hace con las redes normalmente cuando tú empiezas en un problema desde cero es inicializar los pesos aleatorios, porque a priori no tiene ninguna información sobre qué distribución tienen esos datos o qué características tienen, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo empiezas aleatorio y la función sería esta y estarías aquí, ¿no? Pues lo que tienes que ir haciendo es, con ese proceso de optimización, ir buscando el mínimo en cada paso, en cada actualización cada vez que calculas el gradiente, vas actualizando los pesos y vas buscando el mínimo de la función. ¿Qué puede pasar? Como habréis visto también en matemáticas, que no siempre se llega al mínimo global, sino que te puedes quedar atascado en un mínimo local, que es lo que pasa en este caso. El mínimo global sería aquí y el mínimo en donde nos hemos quedado sería aquí. Entonces, ¿qué herramienta tenemos para intentar no quedarnos atascados en estos mínimos locales? Pues una cosa que se llama learning rate, tasa de aprendizaje. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cada actualización de los pesos, el movimiento que vamos a hacer va a estar ponderado por un parámetro que nos va a indicar cómo de grande va a ser el paso que vamos a dar. ¿Qué problema hay? Que si lo ponemos muy grande, pues vamos a estar dando bandazos y no vamos a ser capaces de quedarnos en el mínimo, encontrar el mínimo. Si lo ponemos muy pequeño, si tú vienes por aquí, a lo mejor te hace falta dar un salto aquí para luego encontrar este mínimo, no vas a ser capaz de conseguirlo. Si das pasos muy pequeñitos, te quedarías atascado aquí. Entonces, eso es otra cosa que vamos a ver en los experimentos, porque este valor pues tiene su historia. Tiene su historia y según el optimizador que uses y para el problema que quieras, pues habrá de configurarlo de una forma. Sí que os digo que os lo digo desde ya, el mayor problema que tienen las redes es la configuración de los parámetros. Es un universo entero de posibilidades y hay que elegir. Entonces, muchas veces la gran parte del diseño de una red neuronal y de solventar un problema con esta herramienta es encontrar unos parámetros adecuados. Eso es lo que más tiempo te llevas. Vale, pues ¿cómo aplicamos el descenso por gradiente en una red neuronal? Esto tiene su propio algoritmo que se llama el algoritmo de retropropagación, backpropagation en inglés,
y tiene dos pasos. Uno que sería el forward, el paso hacia adelante, y otro el paso hacia atrás que veremos ahora. El forward no es más que te entra una entrada en la red, ¿vale? Y imaginaros la primera iteración que tú haces, que vienen los pesos aleatorios, calculas la salida de la red y al principio pues te vas a equivocar. Te vas a equivocar porque los pesos que has hecho son totalmente aleatorios y no se ajustan a la distribución de tus datos. Entonces, ¿qué hacemos? En el paso de backwards, eso igual lo veréis mejor en vuestro ordenador. Tampoco me voy a meter mucho en muchos detalles matemáticos, pero básicamente lo que hacemos es ir calculando el gradiente e ir propagando el error. Es decir, en la capa de salida, yo espero que la I sea un 0,8 y me ha salido un 0,2, por poner un ejemplo. Pues este error, yo calculo el gradiente aquí, este error lo voy propagando y voy modificando estos pesos para que se vayan ajustando a lo que yo espero aquí. Y estas capas, el error se va propagando desde la última hasta la primera. Y como siempre, tened en mente que lo que estoy haciendo es modificar estos pesos, estas conexiones. En el repositorio de GitHub os he dejado un PDF que explica todo esto con un poco de más de detalle. Por si luego tranquilamente en casa lo queréis leer, aparece el algoritmo, aparece cómo funciona un poco con más detalle, pero como ha dicho Pepe, no es la idea principal de hoy, sino la idea de hoy es que empecemos ya a tocar código y hacer cosas. Entonces, si queréis enteraros mejor, pues en el GitHub lo tenéis, ¿vale? Y os empiezo ya a bombardear con términos. Lo que son las redes neuronales tienen un montón de terminologías propias, entonces no os asustéis porque estas cosas no os suenan, pero conforme vayáis trabajando os van a sonar y entonces yo los lanzo y en el código lo vamos a ir viendo y vamos a ir explicando mejor qué es cada cosa. Pero por ir empezando, el optimizador. Para calcular el descenso por gradiente hay muchas formas, hay varios optimizadores. Las librerías ya lo tienen todo implementado, eso no hay que implementarlo, pero cada uno tiene sus particularidades y sus características y depende de lo que queramos conseguir, pues a lo mejor nos viene mejor un tipo de optimizador o otro. Descenso por gradiente estocástico, el ADAM, RMS Pro, un montón de nombres que iremos viendo para qué sirve cada uno. Normalmente los más utilizados, aunque uséis el descenso por gradiente directamente, y el ADAM, que es un optimizador adaptativo. Adaptativo quiere decir que la tasa de aprendizaje es diferente para cada parámetro. No tenemos una tasa de aprendizaje global. Entonces, en ciertos casos nos conviene que la dirección en la que descendemos hacia el mínimo pues sea distinta, el paso que damos tenga una longitud distinta en unos parámetros o en otros. El ADAM es de los más utilizados y la verdad que es de los que mejor funciona porque tiene una velocidad de convergencia bastante rápida. Luego, el loss, que es la función de coste que definimos. Según el problema que queramos atacar, pues nuestra red neuronal, la salida, vamos a calcular una función de coste distinta. Si tenemos un problema de regresión, pues nos interesaría el error cuadrático medio. Cuánto te has desviado del valor que querías predecir. Si estamos hablando de un problema de clasificación con clases, usaremos la entropía cruzada, que luego os explicaré lo que es con más detalle. El learning rate, ya lo hemos visto, que sirve para movernos en el optimizador. La función de activación, que ya hemos visto también para lo que sirve. Dentro de la neurona vamos a aplicar una función para introducir un componente no lineal a la activación al valor de esa neurona. Luego, otros dos términos muy importantes. El batch size. ¿Qué significa esto? A la hora de entrenar una red, si tú tienes un conjunto de datos muy grande, por ejemplo, no hace falta que sea tan grande, 1000 imágenes. Si tú fueras actualizando el gradiente imagen por imagen, sería muy costoso, porque tardarías mucho tiempo. Cada vez que metes una imagen, tienes que calcular el gradiente. Entonces lo que se hace es, cada vez que actualizo los pesos, meto un conjunto de imágenes. Valores típicos, 32, 64. Entonces yo le meto 32 imágenes a la red, calculo la salida de esas 32 y con esos valores actualizo los pesos. No actualizo los pesos una a una por las imágenes. Y el epoch simplemente quiere decir el número de vueltas que le damos al conjunto de entrenamiento. Ahí son muy variables porque depende del número de datos que tengamos, ¿no?
pero el número de epochs que le demos a nuestro entrenamiento de la red es importante porque puede llegar un momento en el que le hayas dado tantas vueltas a tu conjunto de entrenamiento que te esté sobreajustando. No sé si habéis visto lo que es el sobreajuste. ¿Tú se lo has explicado, Pepe? Hay muchos. Básicamente es que tu modelo de red neuronal se ajusta mucho a los datos con los que has entrenado y no eres capaz de hacer una buena generalización, de hacer una buena predicción cuando te vienen datos con los que no has visto. ¿Vale? Entonces, y luego el dropout, que es un mecanismo de evitar precisamente ese sobreajuste. Luego os explicaré con más detalle lo que es el dropout, pero básicamente es un modo de, digamos, apagar neuronas durante el entrenamiento para evitar que nuestra red se sobreajuste y no entrene siempre con el mismo número de parámetros, sino que variamos el número de parámetros para darle un poco de mayor flexibilidad de entrenamiento. Entonces, todo este batiburrillo de términos vamos a ir viéndolo con el código, pero simplemente para que os vayan sonando porque son parámetros de las funciones que vamos a ver ahora en el código, ¿vale? Entonces, sin más, pues nos vamos a meter ya con un ejemplito de código para que me vayáis siguiendo. Os cuento un poco cómo está el tema de lo que es las librerías y cómo hacer código con redes neuronales. Nosotros en el grupo usamos TensorFlow y Keras. Hasta hace tiempo Keras era una API de alto nivel que estaba parte de TensorFlow, pero ya la han integrado dentro. Entonces, prácticamente no podemos decir que estamos usando Keras porque si estamos usando TensorFlow por debajo, el motor que tiene por debajo, Keras es TensorFlow. Entonces va unido una cosa con la otra. ¿Qué pasa? Que Keras, a la hora de inicializarte en las redes neuronales, pues es de alto nivel y podemos definir funciones sin preocuparnos del bucle de entrenamiento, de un montón de cosas que al principio es difícil de entender, que eso sí que lo podrías modelar, tienes total libertad de modelarlo con TensorFlow, pero hay que tener un poquito más de soltura. Entonces, para empezar, nos centramos en la API de alto nivel de Keras y con eso vamos bien, para empezar. Entonces, venga, meteros en el GitHub, ¿vale? Y aquí directamente tenéis un enlace le dais aquí donde pone Open in Colab. Esto no hay que instalar nada, es todo en la nube. No sé si conocéis la herramienta Colab. Si estáis acostumbrados a usar los notebooks de Jupyter, no sé si lo habréis usado, pues Google te da la posibilidad de ejecutar directamente código aquí. Ya vienen instaladas la mayoría de librerías y la verdad que es bastante rápido para ejecutar pruebas y tal. No tenéis que preocuparos de instalar un entorno ni nada. Lo metéis directamente aquí y otra ventaja que tiene es que tiene la posibilidad de ejecutar en GPU directamente. Depende un poco de las GPU no son de altísima gama, depende un poco de la demanda que tenga en el momento, igual van un poco más lentas, es decir, no para. No sé, no sabe. Bueno, las redes neuronales llevan un componente de cálculo bastante grande porque estamos hablando de muchísimos parámetros. Entonces, entrenar una red neuronal en CPU es muy costoso. Por eso, digamos que la historia de las redes neuronales no tuvo éxito. Las redes neuronales se inventaron cuando 50 y pico, pero no tenían éxito porque no había tarjeta gráfica o no estaban, digamos, que la pudiera usar todo el mundo. Ahora ya esa tecnología es mucho más accesible y eso ha sido un poco el éxito de que las redes neuronales hayan adquirido tanta popularidad, porque ya los tiempos de entrenamiento en una GPU son muchísimo más rápidos. Y de hecho, cuando os pongáis a hacer pruebas, lo veréis que en una CPU es muchísimo más. Es que no se puede comparar. De hecho, hay ciertos problemas que serían inabordables si no tuviéramos GPU. Entonces, en
en esta herramienta, si os venís aquí a editar, configuración del cuaderno, aquí tenéis la posibilidad de elegir un acelerador por hardware. Si ponéis no, estaréis ejecutando en una CPU, si ponéis GPU y si no CPU. Las CPU yo aquí no las he probado y no sé cómo funcionan. No sé. Hay menos. Entonces, pero vamos, con las pruebas que vamos a hacer con las GPU va que sobra. Porque son datos pequeños y redes pequeñas. Entonces, para que lo sepáis un poco cómo funciona esto. Para poder empezar a ejecutar, le tenéis que dar aquí a conectar. Y os va a asignar una máquina en la nube que esté disponible. Bueno, imagino, no sé si todos estaría acostumbrados a trabajar con notebook, pero básicamente lo que te permiten los notebooks es ir ejecutando celdas en vez de tener que ejecutar todo el código a la vez, y se van quedando guardados las ejecuciones que vas dando, pero puedes ir para atrás y te da un poco de flexibilidad a la hora de probar pequeñas cosas y no tener que escribir un script de código entero, y esa es la ventaja que tienen estos notebooks. Entonces, para empezar, son muy cómodos y además te permite un poco estructurar el código por partes, y para ejecutarlo la verdad que es muy cómodo. Entonces, primera cosa que os voy a contar. TensorFlow hará 3 meses, 4 meses, sacó ya la versión 2. Por defecto en los notebooks de Google, en el Colab, no está todavía la versión 2. La van a poner pronto. Sí, de hecho, si no ejecutáis la parte de código que yo tengo y decís directamente import TensorFlow, te dice que va a migrar pronto a la versión 2. Entonces yo os recomiendo muy insistentemente que os olvidéis de la versión 1 y os centréis ya directamente en la 2, porque han cambiado muchísimas cosas, hay que gestionar muchas menos cosas de las que había que hacer antes, y la compatibilidad no es directa. Es decir, con respecto un código de la versión 1 con respecto a la 2 no funciona directamente. No han hecho eso del todo muy bien. He empezado demasiado pronto con TensorFlow y ya lo han cambiado, y entonces muy importante que ya empecéis directamente con la 2. Por eso ejecuto primero esa sentencia de código para que os instalen en el notebook la versión 2 y empecemos a trabajar con eso directamente. Fijaros que Keras lo importo desde TensorFlow. Podría hacer un import Keras como una librería aparte, pero os recomiendo que lo instaléis desde TensorFlow. El import lo hagáis tensorflow.keras, porque eso se supone que está soportado, que está ya dentro de TensorFlow y está soportado. Con la otra versión de Keras puede que haya algún problema. No suele haber, pero para curarnos en salud mejor meterlo directamente, como ya he dicho, ya está integrado y nos olvidamos de problemas. Entonces, otras librerías que vamos a usar, no sé si conocéis NumPy, es una librería bastante usada para hacer todo tipo de cálculos, y Matplotlib para poner gráficos, imágenes y todo eso. Entonces, muy importante, esta primera línea de código no es importante para el ejemplo de hoy, pero para vuestro futuro experimento sí. Fijad la semilla. Las redes tienen un componente aleatorio muy fuerte. Entonces, cuando vayáis a hacer un estudio y vayáis a probar arquitectura, vayáis a probar con diferentes tipos el número de capas, cambiar parámetros, es muy importante que tengáis la semilla fijada para establecer comparaciones. Si no, cada vez que inicialicéis una red, os va a inicializar con pesos distintos y los resultados no son comparables. Entonces, hay que fijar la semilla de NumPy, tanto de NumPy como de TensorFlow. Las dos, porque TensorFlow por dentro usa NumPy bastante. Entonces fijáis las dos y ya os olvidáis de eso, nada más que la fijéis al principio, y todos vuestros experimentos lo podréis comparar de forma justa, digamos. Los datos que vamos a usar para este primer ejemplo, como ha dicho Pepe, son con imágenes. Las redes neuronales donde han tenido más éxito ha sido en el tema de visión artificial, clasificar imágenes, reconocer objetos. Entonces el ejemplo que vamos a hacer es el del MNIST, que no sé si lo conocéis, que es básicamente el de clasificar un dígito, una imagen con un dígito escrito a mano,
que el ordenador sea capaz de conocer qué dígito es del 0 al 9. Entonces, este conjunto de datos viene ya preparado en Keras, porque tiene un tutorial y ya viene hecho, entonces lo cargamos directamente y lo podemos arrancar del tirón. Ya viene separado el train del test, ¿vale? A ver si termina de ejecutar esto. Como veis, lo que hace es desinstalar el TensorFlow 1.15, instalarme el 2. Tanto con NumPy como TensorFlow tenemos que tener lo que usamos en TensorFlow son tensores, que es muy parecido a los arrays de NumPy, salvo que tienen una serie de optimizaciones para meterlo en TensorFlow. Pero lo que sí tenemos que tener muy claro desde el principio es los parámetros shape de los datos que tengamos van a ser muy importantes, porque al final nosotros tenemos que crear arquitectura con las dimensiones que queramos. Entonces tenemos que tener muy en cuenta desde primera hora con qué tipo de datos estamos trabajando. Si es una imagen RGB, pues tendríamos un tensor o un array de 3 dimensiones. Por ejemplo, en este caso que vamos a ver, son imágenes de 28 por 28. En este caso solo tenemos un canal, porque las imágenes son en blanco y negro. Entonces solo tenemos uno, no tendríamos RGB. Entonces nuestro tamaño, nuestro shape de nuestro array sería 28 por 28 por 1. Y con eso de las dimensiones es muy importante tenerlo claro desde el principio, saber manejarlo, saber hacer reshape, porque la función de reshape la vamos a usar mucho, ya que nuestra red neuronal lo que va a ir haciendo es alterando esa dimensión o ese formato de nuestra entrada. Entonces tenemos que tener muy claro siempre nuestro shape de lo que estemos haciendo en cada momento. Ya he terminado. A ver si lo ejecuto. La forma de tu matriz que tengas. Sí. Puede ser las dimensiones que quieras. Sin problema. Eso es. Y más dimensiones. Entonces, como veis, nuestro conjunto de entrenamiento pues son 60.000 imágenes que tienen un formato de 28 por 28. Nuestro conjunto I de entrenamiento pues serían las etiquetas de nuestras imágenes, ¿vale? Que son también 60.000, y en este caso ahora vamos a ver que es un valor, es decir, el 5, 4, 3, según la clase que tenga. Y de test, para el test tenemos 10.000, ¿vale? Entonces vamos a imprimir lo que sería una instancia. La instancia, la primera que nos viene, ¿vale? Nuestra I sería 5. Esto es una imagen que su etiqueta es el 5, y nuestra X pues es 28 filas por 28 volúmenes. Y estos serían los valores. Los ceros serían, ahora lo vamos a ver, pero los ceros son píxeles en los que no hay nada, y el resto de valores pues son valores en el rango 0 255, que lo que nos van a hacer pues es pintarnos ese 5. Entonces vamos a mostrar algunos ejemplos de este dataset, ¿vale? Pues esto sería lo que es el dataset, con los dígitos. Hay algunos que están muy bien hechos, otros peor, y eso de lo que se va a encargar la red. Nosotros a la red le vamos a meter esta imagen directamente, y a través de las operaciones y los cálculos que he explicado anteriormente, vamos a sacar una salida y vamos a predecir cuál de las 9 clases, de las 10 clases, perdón, porque también tenemos que hacer, es esa imagen. Esto es todo por enseñaros un poco lo que consiste el dataset. Esta librería es muy útil también, Collections, te permite hacer cosas que no tienes que implementarlo ya. Por ejemplo, el counter te dice la distribución que tienen las etiquetas del conjunto de entrenamiento, que vemos que en este caso más o menos hay el mismo número de instancias de cada número. El tema del desbalanceo es un problema muy importante en el aprendizaje automático, en el machine learning, y eso lo tendremos que tener en cuenta mucho para los problemas, y en las redes pues tiene mucha influencia. Pero en este caso, como es un ejemplito muy básico, pues lo tenemos más o menos equilibrado. Entonces definimos ya aquí el número de clases como 10, que nos va a servir para ir definiendo las arquitecturas, y vámonos ya con la primera
con la primera arquitectura de red, que es la primera que he comentado, que es el perceptron multicapa. Fijaros en la estructura que tiene, que es una capa de entrada, dos capas ocultas y la capa de salida. En nuestro caso, esta capa de salida no va a tener 2 neuronas, sino que va a tener 10, porque tenemos 10 clases. Y por eso os he dicho que prestéis atención al shape y al formato de la matriz. En el perceptron multicapa no tenemos una estructura en 3 dimensiones, sino que tenemos un vector. Entonces tenemos que transformar nuestra matriz de 28 por 28 en un vector de 28 por 28. 784 creo que es. Sí. Entonces ya no estamos trabajando con la matriz, sino que la hemos aplanado todo, hemos puesto un píxel después de otro y tenemos un vector gigante de 784. Y esa sería la entrada de nuestra red, en este primer caso. Luego veremos que en otro tipo de arquitecturas, como la convolución, sí que le metemos directamente la matriz, porque ahora vamos a hacer una operación distinta. Pero en este caso tenemos las neuronas conectadas todas con todas y la capa de entrada es un vector. Entonces, ¿qué preprocesamiento tenemos que hacer a los datos? Pues ese precisamente que he dicho. Los datos nos vienen en matrices de 28 por 28 y lo vamos a convertir a un vector de 784 con esta función reshape. Aquí he puesto directamente los valores en bruto para que los veáis más claros, pero siempre podéis llamar a xtrain.shape y coger la parte que queráis. Y con el xtrain hacemos lo mismo. Por ejemplo, en este caso, si queréis llamar, pues podréis coger xtrain.shape 0, yo daría eso 60.000, perdón. Y lo mismo, para que os diera estos 784, tendríais que coger el primero y el segundo. ¿Vale? ¿Me seguís? Venga, siguiente paso, de preprocesado. Esto todo es lo que diríamos, al principio lo que os he enseñado es el dataset, y ahora ya, según la arquitectura de red que planteemos, vamos a necesitar un preprocesado distinto. Entonces, en este primer caso, transformar en vector, muy importante las imágenes, normalizar, bueno, las imágenes y todos los tipos de datos, normalizarlo. Las redes funcionan mejor si tenemos valores en un rango definido. Lo más común es entre 0 y 1, menos 1 y 1, ese tipo de cosas. Y no tener todos los valores dispersos entre 0 y 255. Esto básicamente es porque los pesos son valores muy pequeños, entonces nos conviene más tenerlo todo en un rango pequeño también, 0 y 1, y entrenan bastante mejor las redes. Entonces lo que hacemos pues, es dividirlo entre 255 y nos lo mete ya en el rango que queremos. ¿Vale? Siguiente paso de preprocesado, las etiquetas. Ahora mismo las etiquetas, como hemos visto antes, nos venían un 5, un 4, un 3. ¿Qué vamos a hacer? Las vamos a pasar a una codificación que se llama OneHot. No sé si la conocéis. Básicamente es, si tienes 3 clases y tu clase es la segunda, pues sería 0, 1 y 0. O sea, el valor de tu clase lo pones a 1 y el resto de valores lo pones a 0. Y se crea un vector de tamaño n, que es donde n sería el número de clases que tengas. Y activarías a 1 la posición en la que estuviera tu clase. Y eso que era directamente una función que es tu categórica, ¿vale? Y aquí estaría el resultado. En el primer ejemplo que hemos visto que era un 5, pues el índice 5 estaría puesto a 1 y el resto de vectores estaría a 0. Esto no es estrictamente necesario porque queda ya también, tiene otra función en la que puedes meterle directamente el 5. Pero tienes que definir la función de coste en base a esto. Y aquí lo explico. Si queremos usar el OneHot encoding, la función de loss tendremos que usar este categorical
y si no, el sparse. Da igual lo que uséis, pero tenéis que ser consistentes, si no os va a dar un error. O una versión o otra, ¿vale? Y ahora os explicaré qué es este cross-entropy. Entonces vamos a definir ya nuestro primer modelo. Os voy a explicar el código, que es muy básico. Usando Keras es muy fácil definir una arquitectura de red. Tendríamos los siguientes componentes. Definimos una capa de entrada, que como hemos dicho antes es un vector de 784. Siguiente paso, definir cada una de las capas que vamos a querer. En este caso estamos con un perceptrón multicapa, entonces las capas que queremos son densas. ¿Qué significa una capa densa? Que está totalmente conectada con la capa anterior. ¿Vale? Esa es la definición. Entonces todas las entradas de una capa van a estar conectadas con todas las neuronas de la siguiente. ¿Cómo se define una que queremos que tenga esa capa? En este caso son 64. ¿Os acordáis la primera diapositiva? Función de activación. En este caso es la ReLU, que es, por recordar lo que hacía la ReLU, simplemente es poner los valores negativos a 0 y los positivos los deja tal y como está. Entonces lo que hacemos es quitarnos los valores negativos. Y esto lo he puesto, por defecto está a true, pero para que lo tengáis en cuenta, porque esto es importante también. El bias, aparte de como enseñé en la diapositiva, aparte de lo que es las entradas, tenemos otro peso auxiliar, ¿vale? Que es el bias, que digamos lo que hace es corregir un poco, ayudar a corregir para poder hacer un ajuste más fino en el tema de los pesos. Entonces esto está por defecto a true, no hace falta que lo pongáis si no queréis, pero para que sepáis que por dentro internamente está haciendo esto. De todas formas, cualquier consulta que tengáis, siempre os vais a la documentación de Keras y ahí viene explicado todos los parámetros y los valores por defecto y todo. De hecho, luego nos meteremos para que la veáis. Entonces, definimos una capa densa de 64 neuronas. Segunda capa densa de 128 con la misma estructura. Y fijaros que lo que vamos haciendo es ir concatenando los valores de entrada y de salida. Este input lo vamos a meter aquí, esta X la vamos a meter aquí, esta X la vamos a meter ahí. Lo que vamos haciendo es concatenar las capas que vayamos queriendo. ¿Vale? Entonces tenemos dos capas densas y la última también es una capa densa con el número de neuronas igual al número de clases, como he dicho antes. La capa de salida va a tener 10, de hecho aquí ya me la dice, va a tener 10 neuronas, una para cada clase que tengamos. Vale, aquí me tengo que parar un poquito más en la teoría. ¿Qué es esto de la activación softmax? Vámonos aquí. Fijaros, un ejemplo de lo que tendríamos, ¿no? Tendríamos última capa, o sea, penúltima capa y capa de salida. Aquí tendríamos 10 neuronas. ¿Y qué es lo que va a hacer nuestra red internamente? Pues nos va a multiplicar todas estas entradas y aquí nos va a dar un valorcito. No está definido lo que nos puede dar un 3, un 4, aquí un 8, un 9, un 20. ¿En qué nos ayuda la función softmax? Pues lo que nos hace es construir una distribución de probabilidad. Es decir, modelar en esta última capa una función de probabilidad en la que cada neurona nos dé un valor que indique la probabilidad de pertenecer a una determinada clase. Entonces lo que hace realmente es meternos todos los valores entre 0 y 1. Imaginaros en este caso que nuestra clase sería clase verde. Pues este tendría el valor más alto, ¿vale? Y nos daría el valor más alto, pero nos lo mete dentro de una distribución de probabilidad, por lo tanto son en valores 0 y 1. ¿Vale? Eso es simplemente lo que hace la función softmax, que tú a la hora de tener unos valores de salida tengas aquí 0,8, 0,1, 0,05 y a lo mejor 0. Entonces, ¿con qué clase te quedas? ¿Qué clase vamos a asignar a tu objeto de entrada? Pues la que tenga una mayor probabilidad. ¿Vale? Seguimos, un poquito más de teoría. Esto es importante que lo sepáis. Como he dicho, la función de coste depende del problema que vayamos a atajar. Si vamos a tener un problema de regresión,
Tendremos un error cuadrático, y si tenemos un problema de clasificación, que en nuestro caso, clasificación de imágenes, vamos a tener la entropía cruzada. Y ahora igual entendéis un poco mejor que todo el tema del softmax y todo eso para qué sirve. En este ejemplo, ¿qué es lo que queremos hacer? Fijaros que nuestra función softmax, esta S de softmax, nos da unos valores de salida y nos modela la distribución de probabilidad. Con una probabilidad 0,7, nuestra entrada tendrá la primera clase, 0,2 y 0,1. Vale, entonces recordad, tened siempre en mente que tenemos que optimizar. Es un problema de optimización. Tenemos que conseguir, si nuestra clase verdadera es esta, es la primera, que se modela con un 1, y el resto son 0. Esto es la codificación one hot que hemos visto antes, ¿no? Nuestra etiqueta sería esta. Queremos que esto sea 1. Nuestra red sería perfecta. Si esto fuera 1, no nos estaríamos equivocando en nada. ¿Qué pasa? Que aquí, con 0,3 de probabilidad, nos hemos equivocado. Pues eso es lo que la red intenta mejorar. Acercarse cada vez más a que esta distribución se acerque cada vez más a aquella distribución. ¿Vale? Esta es la entropía cruzada. Básicamente aquí el cálculo que hace es el logaritmo, pero tampoco es importante porque eso ya está implementado. Lo que tenéis que tener en cuenta es que queremos cada vez más acercarnos a aquello. Si esto hubiera sido totalmente al revés, la predicción sería malísima y tendríamos que modificar los pesos acorde a eso. Entonces, fijaros aquí en el código. Una vez que ya hemos definido la arquitectura, creamos una instancia modelo en el que le metemos la entrada y los outputs, que lo hemos definido como X, aquí le podríais poner lo que queráis. Y fijaros en esto, que es el loss. El problema que tenemos es de clasificación, pues le vamos a meter el cross entropy. Y esto es lo que vamos a optimizar. ¿Vale? ¿Con qué optimizador? Como os he comentado antes, hay varios. En este ejemplo vamos a ver el más básico, que es el descenso por gradiente estocástico, ¿vale? Al que le fijamos un learning rate. Fijaros que toda esa diapositiva con los términos que os puse antes, pues van apareciendo, y es importante que sepáis cada cosa para lo que es. Pero de primera, pues con estos valores por defecto, ya lo iréis toqueteando. Entonces ya tenemos nuestro modelo definido, ¿vale? Pues vamos a entrenar. Función con la que entrenas un modelo, fit. Con el fit lo que hace es ajustar tu modelo a tus datos de entrada, de entrenamiento. Le metes la X, le metes la Y, y fijaros en los términos que os puse también en la diapositiva, el batch size y el número de epochs. Os recuerdo, el batch size es el número de elementos que le metes a la red cada vez que haces una actualización de los pesos. Es decir, le vamos a meter 64 imágenes por cada... y el número de epochs es 20. ¿Qué significa esto? Ahora igual lo veis más claro. Si tengo 60.000 imágenes, voy a recorrer las 60.000 imágenes 20 veces. En trocitos de 64. Dime. Eso es, exactamente. Haz una media de los errores y en base a esa media actualiza los pesos. Podrías poner solo una, pero te va a tardar más en entrenar. Este parámetro es ajustable. Es decir, aquí no hay nada escrito. Normalmente valores normales 32, 64, 128. Si le meten más, la memoria de una GPU es limitada. Entonces no le puedes meter 100.000 imágenes a la vez. Pero en este tipo de valores, 32, 64, 128, son valores estándar y que se usan, son los que se usan. Y eso es lo que hace, calcula una media de los errores y en base a eso actualiza los pesos. Eso tiene una ventaja, que no tiene tanta influencia el orden en el que tú le metas las instancias de entrenamiento. Pues si tú le metes una y
y cambias mucho los pesos, si tú le vas metiendo de una en una, vas a ir saltando mucho dependiendo de la imagen que te venga. Si le metes 64, digamos que la distribución de las imágenes, por probabilidad, es más probable que te toque imágenes de distinta clase. Entonces se va a ajustar mejor a todo el conjunto de entrenamiento. Si le vamos metiendo de una en una, se vaya ajustando a la que le metas en ese momento. Si le metes 64, esa es otra ventaja que tiene. ¿Vale? Entonces, el Model Fit te devuelve un history con el que podemos ver las estadísticas del entrenamiento que hemos hecho. Voy a entrenar. Tarda un poquito, pero bueno, el número de EPOs ahora no es importante, solamente para que lo veáis. Aquí en este entrenamiento, ¿qué es lo que podéis ver? Te ha dicho que está entrenando con 60.000 imágenes y validando con 10.000. Ah, por cierto, lo que me han preguntado, en el PDF tienes un poco más de detalles de eso, ¿vale? Que te lo explica con la fórmula y tal, si tienes interés, lo puedes mirar ahí. ¿Qué es lo que te muestra esto? El loss y el accuracy para cada iteración. El loss es la entropía cruzada que hemos visto antes y el accuracy, pues como veis, cada vez la red se va ajustando mejor. Empieza con el aleatorio, empieza en 0,74 y va subiendo, ¿vale? Fijaros que este ejemplo es un ejemplo muy sencillo, el de los números, y ya está bastante trillado, incluso con una red Perceptron ya tiene un resultado bastante bueno. Luego veremos que con la convolución se mejora. Si ejecutáis la siguiente celda, podéis ver cómo ha ido el entrenamiento. Esto es muy importante, ir observando cómo va evolucionando la función de el valor de la función de pérdida y el accuracy a lo largo del entrenamiento. Como veis, pues la función de coste cada vez va más, es decir, nuestra red cada vez se va ajustando más a la distribución de probabilidad que queremos. Cada vez nuestra red va acertando con un mayor grado de seguridad el conjunto de entrenamiento que le vamos metiendo. Fijaros que al principio separamos el train y el test. Bueno, y este es el accuracy sobre tenéis los dos, sobre el validation y sobre el training. En este caso, pues, es muy parejo. ¿Vale? Entonces, esto ya realmente os lo da aquí, lo que sería el accuracy final, ¿no? El 0,96. Tenéis los dos, sobre el accuracy normal es sobre training y el val accuracy es sobre la validación, que se la metéis aquí arriba. Este parámetro es opcional, si no tenéis datos de validación, no pondríais aquí nada y solo saldría lo de entrenamiento. ¿Vale? Aparte del fit, pues tenéis otras funciones. El evaluate, que te da directamente el loss y el accuracy final, una vez que el modelo ya está entrenado. Y tenéis el predict, que lo que os devuelve es qué hace sobre el X-test. ¿Qué salida tiene esto? Pues fijaros, un vector de 10 elementos en el que cada elemento pues nos dice la probabilidad de pertenecer a una clase de las 10 que tenemos. El valor máximo es el que vamos a coger como predicción. ¿Vale? ¿Esto cómo lo hago? Pues aquí. Argmax. Te coge el argumento, o sea, el índice, perdón, digamos, de el valor máximo. Y eso sería nuestra clase. ¿Vale? Y esto lo que os muestra es una matriz de confusión. Por si queréis tener también ahí ese código de las 10 clases. Ahí funciona bastante bien y todo está casi todo está en la diagonal. ¿Qué más? Podemos ver las instancias en las que nos hemos equivocado. Este código ya lo podéis mirar luego más tranquilamente, que no tiene nada de complicado, vamos, solamente coger un where
en donde nos hayamos equivocado, donde las predicciones sean distintas a las etiquetas. Y estos son algunos ejemplos. Este 5 se cree que es un 6, esto se cree que es un 4, esto se cree que es un 8, ¿vale? Entonces, una vez llegado a ese punto, pues podréis pensar, he conseguido 96 de acierto. ¿Eso es bueno o malo? ¿Es suficiente? ¿Puedo conseguir más? Depende del problema. A veces que no es posible conseguir más porque no tienes los datos suficientes o la calidad de tus datos no es la suficientemente buena. Y hay veces en las que sí, como en este caso, que es un ejemplo muy sencillito y podemos mejorarlo. Entonces, vamos a probar otra cosa nueva. El dropout. ¿Qué es el dropout? Os lo he introducido antes, pero os lo enseño ahora. Esto es muy importante y se usa muchísimo en las redes neuronales. Y es para evitar es un mecanismo de regularización para evitar el sobreajuste, como os dije antes. Que los datos no se ajusten tanto a tu conjunto de entrenamiento, sino que sean capaces de, cuando les vengan datos nuevos que no has visto, hacer una predicción buena. ¿Y cómo conseguimos eso? Pues apagando neuronas. Esto no es más que un mecanismo de apagar neuronas. Esta sería nuestra red neuronal estándar, en la que tenemos todas las conexiones, y cada vez que me entre una entrada voy a hacer todas las multiplicaciones y voy a dar la salida. Aquí en cambio pues voy a apagar algunas, apago estas y estas multiplicaciones no las hago y me quedo con otras. Y en la siguiente iteración, cuando me venga la siguiente imagen, pues a lo mejor apago esta y apago esta. Y voy apagando distintas neuronas para darle más variabilidad, más flexibilidad al entrenamiento. Y la verdad que con esto se obtienen bastantes mejores resultados. No te puedes pasar de aplicar dropout. Lo que se hace con el dropout es darle una probabilidad de que se apaguen o no, y normalmente se suele establecer en valores 0,1, 0,2, 0,3, lo más. No puedes pasarte porque entonces estarías apagando demasiadas. Pero sí que es verdad que es muy útil y os recomiendo usarlo mucho. Apaga aleatoriamente. Entonces, esta red es la misma que antes, solo que después de cada capa densa tiene una capa de dropout. Este 0,2 es la probabilidad o no, y el resto es igual que antes. ¿Vale? No sé si en este caso mejorará o no, pero para que lo tengáis también hay ese código. Entonces, ideas. ¿Cómo podemos mejorar el resultado? Pues, ¿qué podemos hacer? Ajustar los parámetros en las capas densas, aumentar el número de neuronas, cambiar la función de activación, añadir más capas, cambiar el dropout, no usar dropout en todas las capas y usarlas en unas sí y en otras no, cambiar el optimizador. Hemos usado el descenso por gradiente, podríamos usar el Adam, que como comenté antes es un adaptativo, es un optimizador adaptativo, o podemos cambiar la arquitectura, que en este caso es lo más inteligente. Usar unas arquitecturas más potentes, con unas operaciones más complejas y más adecuadas para el tipo de datos que tenemos, que son imágenes. Todas esas cosas las puede cambiar, como veis, eso abre un abanico de posibilidades muy grande. Y el hecho de cambiar una cosa a otra, pues solo te lo da el leer un poco artículos que te den un poco de guía de cómo afrontar un problema o tu propia experiencia. Al final es lo que más vale. El haber probado problemas tú y tener un poco de intuición sobre qué cosa cambio para que mejore. Eso lo va a ir dando un poco la experiencia, ya os digo. Entonces vamos a meternos del tirón ya con las redes convolucionales. Son menos 20, a ver si me da tiempo. Yo creo que sí. Como habéis entendido más o menos, el código es bastante facilito. Y no entiendo por qué X es una costumbre, ¿sabes? Llamar X a todas las capas porque después no va a las capas. Sí, puedes poner el nombre que quieras. En el último, en el model, pones el último. Output, pones el último. Esto da igual. Entonces,
Arquitectura que vamos a ver. Hoy solo va a dar tiempo ya a ver las convolucionales, la semana que viene veremos las recurrentes. Que las recurrentes están un poco más o han sido fundamentalmente usadas para temas de series temporales, ¿vale? Y las convoluciones se han usado un poco más en imágenes. Sin embargo, se pueden usar ambas cosas sin problema. Ya depende de lo que queramos, el gusto de cada uno o el problema que tengamos. Entonces yo voy a hablar de las convoluciones, que es un tipo de arquitectura especial para imágenes. Entonces, ¿qué diferencia una convolucional del perceptrón multicapa que vimos antes? Os llama la atención que aquí tenemos la misma estructura que vimos antes. Esto es un perceptrón multicapa, nada más y nada menos. ¿Qué pasa? Que antes pues tiene una serie de operaciones distintas que están adecuadas, digamos, a lo que sería la estructura de una imagen, que no es más que una matriz. Entonces, ¿qué es lo que intenta una red convolucional? Básicamente es extraer características de una imagen a partir de lo que se llama un kernel de convolución. Un kernel es un filtro, como si aplicaras una máscara a la imagen. Entonces, este kernel pequeñito se va a ir deslizando por la imagen y va a ir obteniendo características que va a condensar en la capa siguiente. Entonces, como veis, esta red es más compleja que lo que teníamos antes. Aquí estamos haciendo otras cosas distintas que voy a intentar explicaros a ver si lo entendéis. Al principio cuesta un poco de verlo porque, claro, ya no estamos viendo un vector, sino que estamos viendo una matriz, estamos en 3 dimensiones, no estamos operando con vectores, sino con cubos. Esto se podría ver como un cubo de canales, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Operaciones fundamentales de una red convolucional: la convolución y el pooling. Estas son las dos más básicas y que tienen que estar, lo que compone una red convolucional. Todos estos parámetros de padding, kernel, stride, los vamos a ir viendo poco a poco y luego en el código también lo veremos. Pero básicamente es, yo tengo una imagen de 28 por 28, voy a correr el kernel de convolución y voy a crear 32 mapas de 28 por 28. Ya, aquí de un canal voy a pasar a 28. Y en cada canal, de 32. Y en cada canal, pues voy a extraer características distintas. De eso no nos tenemos que preocupar, eso lo hace el kernel por sí solo, pero es importante que entendáis lo que se está haciendo. Siguiente capa de pooling, ¿qué es lo que hacemos? Ya nos olvidamos de los canales, mantenemos los mismos canales, pero reducimos la dimensionalidad de nuestro mapa. De 28 por 28 pasamos a un 14 por 14. Luego explicaré qué es el map pooling. El map pooling es solamente una forma de quedarnos con las características más importantes. Nos da un cuadradito y nos quedamos con el píxel que tenga el mayor valor. Y así digamos que preservamos a lo largo de la red las características más importantes. Esto sería un bloque, se podría considerar un bloque, convolución y pooling. Segundo bloque de convolución y pooling. Pues pasamos de 32 a 64. La tendencia es que a lo largo de la red vayas aumentando el número de canales para obtener cada vez representaciones más ricas, digamos, de las características de esa imagen de entrada. Volvemos a aplicar el max pooling y tenemos un 7x7. Y ahora de aquí a aquí, ¿cómo pasamos? Pues fijaros que tenemos un cubo, esto es un vector. Tenemos que aplanarlo todo. Lo aplanamos todo, transformamos este cubito en 64 por 7 por 7, debería ser, si no fallan los cálculos. Y aquí, de aquí para adelante, es lo que os he explicado antes. Un perceptrón multicapa, totalmente conectado, y sus 10 capas de salida, ¿vale? Sus 10 neuronas de salida, una por cada clase. Diferencia con respecto a de estas capas a estas capas. Lo fundamental es que estas capas no están totalmente conectadas como están estas. Si estas capas estuvieran totalmente conectadas, esto sería una barbaridad de parámetros. Los pesos
no son más que este filtro de convolución. Y este filtro de convolución se comparte. Se comparte quiere decir que es para todas estas neuronas, para el primer canal el mismo filtro. Para el segundo canal otro filtro, para el tercer canal otro filtro. Pero este filtro es de 3×3, 5×5, 7×7, y esos son los pesos que tenemos. Y no tenemos por cada neurona un peso, sino que lo compartimos. Ahora en una imagen se ve un poquito más claro. Pero eso es fundamental que lo sepáis, porque esto no es lo que está pasando aquí. No estamos conectando todo, porque si no sería una barbaridad de parámetros. Entonces, diferencia fundamental. La estructura de un vector estamos pasando a un cubito. Estos son los 3 canales. Una imagen RGB, por ejemplo, que tendría 3 canales. Siguiente, creamos un cubo más grande con más mapas. Y así vamos concatenando estas operaciones hasta sacar el mapa final de características. Local Connectivity. Esto es lo que os he dicho. No está todo conectado con todo, sino que este cuadradito, que es el kernel de convolución, se comparte entre todos los mapas, entre todas las neuronas. Luego vamos a ver un ejemplo con numeritos que se ve mucho más claro y lo vais a entender. Que es este ya. Igual en vuestros portátiles lo veis mejor. Pero básicamente, os explico esto qué significa. Esto es una imagen RGB de 7×7 que puede ser perfectamente a lo que hemos llegado a lo largo de aplicar 2 convoluciones y 2 max pool, ¿vale? A la imagen de entrada. Entonces, le hemos dicho a la convolución que nos cree de 3 mapas, nos pase a 2 mapas y nos condensa la información, ¿vale? Para cada mapa tenemos nuestro filtro de convolución. Ese filtro de convolución es 1 para cada canal. Y estos son los pesos que entrenamos. Claro, esta es nuestra imagen de entrada, esta es nuestra salida, y esto es lo que entrenamos. ¿Cómo sale este numerito de aquí? Pues sale de aplicar la máscara de convolución de este kernel sobre esta imagen de entrada. Esto lo vamos a ir arrastrando así y vamos a ir calculando los valores de salida. Por ejemplo, para este caso, 0 por 0, 0 por 0, 0 por menos 1, y vamos calculando para cada uno su valor correspondiente. En este caso lo que hacemos es multiplicar, esto lo multiplicamos por esto, esto por esto, esto por esto, y lo sumamos. Y nos daría este mapa. Segundo filtro, esto por esto, esto por esto, esto por esto, y nos daría este segundo mapa. ¿Lo veis? Es complicado, pero... A una cuenta que solo sea del primero por el primero. El primero solamente el 2 por el 1 que está en la esquina de abajo. La más 11. Eso es. Ese 2 por ese 1. Eso es. 2. Este con este, ¿cuánto da? Menos 2 y menos 2. O menos 2. Y este menos 1. Este con este menos 1 y este con este menos 1. Menos 4. Esto es lo que está pasando, ¿ves? Estamos... ¿Ahora se ve bien? Eso es. La matriz gris es el kernel de convolución, es lo que se va moviendo y nos va dando los valores de salida. De nuevo, fijaros que en la matriz gris los valores que tiene son siempre los mismos. Estamos compartiendo los pesos, ¿vale? Y nos va dando estos valores de salida. Esto al principio puede ser complicado de entender, yo lo entiendo, pero es fundamental que sepáis una red por dentro de lo que está haciendo. Porque si solo ponéis una capa y no tenéis ni idea de lo que está pasando, es muy difícil que seáis capaces de tomar decisiones de cambiar parámetros, cambiar arquitectura. Es importante que sepáis que cada capa cumple una función distinta y sirve para una cosa. Entonces,
Eso es lo que está pasando en la convolución. Más, como vimos antes, esto tiene una serie de cosas. El kernel de convolución, 3×3, y luego otros parámetros que son el padding y el stride. A priori no tiene mucha importancia porque no se cambia mucho, pero también tenéis que saber lo que es. El padding es simplemente, sí, claro, una imagen tiene un problema inherente de que en los bordes tienes un problema. No puedes aplicar un kernel 3×3 aquí, porque te ha salido ya, si tú le metes esto aquí, te ha salido. Entonces, puedes ignorarlo, no considerarlo y empezar aquí. O sea, este sería el centro de la primera convolución, y lo que estarías haciendo es reducir tu dimensión. O puedes meterle ceros en las esquinas y mantener la información que tienes en los bordes. ¿Qué pasa? Porque si veis aquí también se ha reducido la dimensión, igual que aquí. Queremos aplicar un stride de 2. El stride lo que quiere decir es cada cuántos pasos da tu kernel al moverse. En este caso sería, empezaría aquí, se pondría aquí, se pondría aquí. En este caso empieza aquí y el segundo es este. Y el tercero es este y va de 2 en 2, va saltando de 2 en 2. Entonces al final consigue el efecto de reducir la dimensionalidad, pero fijaros que aunque a priori la salida sea la misma, estamos haciendo cosas muy distintas. En una estamos manteniendo la información de los bordes y en otra no la estamos comiendo. ¿Vale? ¿Qué es lo que hace una convolución al final? Pues obtener una representación de características de la imagen de entrada. Esta sería nuestra imagen, le aplicaríamos los filtros. En este caso el ejemplo es diferentes tipos de rayitas, digamos, que tú le vas a aplicar aquí y te va a sacar pues un mapa, y cada mapa tendrá unas características distintas. Esto lo hace todo internamente la red y de forma aleatoria, porque es difícil que controle cada filtro, qué es lo que hace. Entonces él se lo deja un poco a la red, que ella es la que trabaja y te calcula estos mapas. El pooling, que era la otra operación que os he dicho que era importante, es otra forma de reducir la dimensionalidad. El reducir la dimensionalidad es muy importante para reducir el número de parámetros. Si reduces parámetros, reduce la carga de computación que tiene la red, y el map pooling lo que te permite es mantener la calidad de tu modelo reduciendo los parámetros, y básicamente lo que hace es de 224 por 224 pasa a 112 por 112. Una operación muy simple de downsampling. En este caso el map pooling pues sería de cada cuadrito, como he dicho antes, cojo el píxel que tenga mayor valor. En este caso el 6, el 8, el 3 y el 4. ¿Vale? Términos importantes de una red convolucional, aparte de los que os he comentado antes, que esos eran globales para todas las redes, pues mapas de características, que también se conocen como filtros, el tamaño del kernel, que es el tamaño del kernel de convolución, el stride, el padding y el pool size. Todos estos son parámetros que vamos a tener que modelar ahora en la arquitectura que definamos, ¿vale? Y de teoría ya está, vamos a hacer un ejemplito con las convoluciones y veréis cómo mejora la clasificación que hemos conseguido antes. Aquí tenéis la misma imagen de antes. Entonces vamos a seguir el mismo esquema que seguimos antes. Primero el preprocesado, luego definimos la arquitectura y luego lo entrenamos. Diferencias en el preprocesado. Fijaros que aquí ya no tenemos que convertirlo en un vector, sino que nuestro formato de entrada de la red convolucional admite una matriz en 3 dimensiones, ¿vale? Que sería de 28 por 28 por 1 en este caso. Lo más común es que tengamos imágenes de RGB de 3 canales, pero bueno, en este caso es un poco más simple y solo hay uno. Entonces, fijaros en el reshape, este XTrain Shape 0 lo que hace es cogerme el número de ejemplos que tengo.
serán 60.000. Hacemos el mismo proceso de normalización y de one-hot encoding, ¿vale? Y nos vamos ya directamente con el modelo. Primera red muy simple. Una red convolucional que tenga 32 filtros o mapas de características con un kernel de 3×3. Igual que antes, ponemos nuestra capa de entrada y una capa 2, convolución 2D tiene los siguientes parámetros. El 32 es el número de filtros, ¿vale? Que como os he dicho al principio, luego vamos a hacer una red un poco más grande, pero esto lo usual es irlo aumentando de 32, 64, 128, ¿vale? El kernel de convolución lo fijamos a 3×3, que es un valor muy común, el que más se usa, yo diría, para temas de clasificación de imágenes, aunque podéis ponerlo 5×5, 7×7, también según el tamaño de entrada que tengáis. Si tenéis una imagen muy grande, pues conviene igual ponerlo un poco más grande el kernel, porque entre un píxel y otro hay menos diferencia de valores. Si tenéis una imagen muy pequeña, es más importante que preservéis la información de píxeles contiguos. Entonces, esa información la tenéis que tener en cuenta, ya os digo, a la hora de modelar la arquitectura de una red. El padding lo ponemos a same, que quiere decir que me ponga los ceros y me mantenga la estructura, el tamaño de la ventana. Otra opción que hay aquí es padding valid, que no te respeta los bordes, sino que te reduce la dimensión del mapa y no le mete cero, el padding de ceros en los bordes. Función de activación, seguimos usando la rel. La rel es muy común y es la que más se usa en estos casos, ¿vale? Importante, acordaros que aquí nuestra salida de un mapa de convolución es un cubo, 3 dimensiones. Hay que hacerle un flatten para convertirlo en un vector antes de meterlo a lo que se llama como fully connected layers, que no es más que un perceptron multicapa. Os he enseñado antes que es lo que acaba una red. Y con esto lo que hacemos es meter una capa densa. Aquí podría haber metido más capas. Por ejemplo, después de esto podría haber metido una densa de 128, 64 y luego una de 10. ¿Vale? Y el resto es igual. Fijaros qué sencillo es modelar una red convolucional. No tiene ninguna dificultad. Lo único que hay que saber es los parámetros que significa cada uno. ¿Vale? Esta función es muy útil. Al modelo le podéis hacer un punto summary y os saca aquí un esquemita de lo que sería la red y el shape de salida de cada capa. Entonces fijaros que el input, este none, es un sustitutivo del número de ejemplos que le meta o del batch size. Lo hemos fijado 64, pues aquí van a entrar 64 imágenes de 28 por 28 por un canal. Al aplicar la convolución vamos a tener 32 mapas de características de tamaño 28 por 28. Todas estas características las vamos a aplanar en un vector de 25.000 neuronas, que luego las vamos a pasar a 10 para hacer la clasificación. ¿Vale? Pues igual, model.fit, entrenamos nuestro modelo, sacamos nuestras estadísticas de entrenamiento. Este tarda un poquito más que el anterior, es una red más compleja y tiene más parámetros. Y ya lo siguiente que os he dejado, que me ha venido justo de tiempo ya, es que hagáis un ejercicio vosotros creando una red convolucional con estas características que os pongo aquí.